por eso se crearon universidades, hospitales, catedrales, sistemas jurídicos, administrativos, etcétera. Se reconoció a los indígenas como súbditos del rey, se generaron leyes de Indias que reconocían derechos a los pueblos originarios, aunque después, por supuesto, había claros oscuros y no siempre se cumplían estas cosas, o se cumplían a medias, porque había que controlar algo que pasaba a miles de kilómetros de distancia en una época donde una carta tardaba meses en llegar. Pero esto fue muy distinto al modelo anglosajón, que excluía a los salvajes como seres que no tenían alma ni eran sujetos de derecho. Por lo tanto, las instituciones imperiales en el Imperio Español, los virreinatos, audiencias, cabildos, eran estructuras de poder integradas al imperio, eran parte del imperio, eran extensiones de una misma nación y no colonias separadas del todo, como sí hizo el Imperio Británico. Digo el británico para abreviar, es lo que hicieron otros imperios. Se constituyó en realidad un nuevo mundo como una prolongación imperial y no solo como una periferia. ¿Por qué insisto en recordar estas cosas? Porque eso es lo que permite entender qué es Putin. Eso es lo que permite entender cuál es el camino que está recorriendo Putin. Por eso Putin reconstruye a Rusia sobre esos valores, que fueron una síntesis superadora. Valores que tenían que ver con la Iglesia Ortodoxa, el Patriarcado de Moscú, o sea, básicamente con la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo, la lengua rusa como lengua franca, pero tiene 190 nacionalidades. O sea, Rusia es una civilización, no es un país. Y cuando se lucha contra Rusia, se lucha contra una civilización, con la complejidad de eso que significa. Si ustedes miran videos, por ejemplo, de los soldados de Rusia combatiendo, va a encontrar los rusos rubios, descendientes de escandinavos, ¿cómo se llama?, de varegos, de vikingos, esos rubios y de ojos claros. Y después se va a encontrar con los rusos mongoloides, con ojos alargados, morochos, más bajos, con otras características físicas, porque son todos rusos vendiendo de otros pueblos, de otras nacionalidades. Porque Rusia es un mundo en sí mismo. Entonces, Rusia tiene esa cosmovisión del mundo y es la misma que tiene China. China tiene 54 etnias, que si bien la Han es la etnia predominante y por mucho, China comenzó a olvidar la revolución cultural y rescató el nacionalismo chino, rescató la tradición china y hoy está trayendo gente que practica la cultura china, que va desde la acupuntura hasta las artes marciales, la literatura, lo que se les ocurra, que se había perdido y que muchas veces estaba en la diáspora, porque están reconstruyendo su entramado nacional. Y lo están haciendo dándole un especial lugar a las etnias que lo componen. No están aplastándolas o borrándolas bajo la unificación que intentó el socialismo, sino están haciendo lo contrario. Están dándole mayor protagonismo e integrándolas, siempre por supuesto bajo la conducción de Beijing. Irán, de estos viejos imperios, tal vez era el más venido a menos, el que menos lo teníamos en cuenta, porque no tenía el tamaño de China y porque no tenía las armas nucleares o la fortaleza que tenía Rusia. Pero seguía teniendo su orgullo, y de ahí es donde Irán volvió a reconstruirse en base a que, otra vez, a ir a sus raíces, a abandonar la modernidad, inclusive la modernidad occidental con toques más socialistas, podríamos decir, e Irán se reconstruye a partir de ¿qué? A partir de la revolución islámica, que es la parte más importante, podríamos decir, de su historia y tradición, dado que tiene 1500 años de antigüedad dentro de Irán. Entonces, Irán consigue volver a ponerse de pie, haciendo ¿qué? Mirando otra vez a su interior, mirando a sus tradiciones. Por eso Irán implementa un gobierno teocrático, como algunos le dicen, que ellos dicen que no es un gobierno teocrático, es un gobierno laico, pero que tiene referencia a la religión. Y es lo mismo que tiene
Rusia con Putin y la Iglesia Ortodoxa. Por supuesto, adecuado a cada realidad, pero es lo mismo. O sea, vivimos, pero el modelo espiritual que nos guía, en un caso es el cristianismo, en el otro caso es el Islam versión chi, y eso es lo que no tiene Occidente. Occidente no tiene ese alma. ¿Qué alma tiene Occidente fuera de ganar dinero? Fuera de ser poderoso y oprimir a los que tiene alrededor. Ninguna. ¿Cuál es el modelo cultural de Occidente? Todo se reduce a libertad de expresión, igualdad de derechos. No hay más que eso. No hay sustancia atrás. Eso creo que es el gran problema y la gran diferencia de lo que se está viviendo hoy. Por eso, Argentina, Brasil, México, cualquiera de nuestros países, probablemente sean mucho más ricos que Irán. No me cabe ninguna duda que Argentina o Brasil son infinitamente más ricos que Irán. Más ricos en recursos naturales, alimentos, agua, diversidad climática. Encima tienen una región pacificada, no tienen enemigos, no tienen guerras, por lo menos las guerras que hemos tenido, las guerras más crueles que hemos tenido en nuestra región, no se asemejan, pero ni al 1% de lo que han vivido estos pueblos. ¿Y por qué, a pesar de todo eso, solo presentamos decadencia? ¿Por qué no conseguimos trascender como naciones? Porque precisamente hemos adoptado el modelo del occidente depredador como pensamiento. Hemos perdido nuestro pasado histórico. Y lejos de recuperarlo, marchamos con gobiernos que nos proponían deconstruirlos. Deconstruir lo que significaba destruir nuestras bases. Exactamente lo contrario a lo que hizo Rusia, a lo que hace China y a lo que hace Irán. Y de hecho lo hacen con sistemas de gobierno muy diferentes entre sí, donde China es un gobierno regido por el Partido Comunista y en Rusia es una democracia más con corte liberal y en Irán una democracia con un sesgo musulmán, islámico. Entonces, cuando vos ves, son sistemas políticos absolutamente distintos, pero que a todos les está yendo bien. ¿Por qué les está yendo bien? Porque han recuperado su identidad y su memoria. Pero su verdadera identidad y memoria, no la que nos han dicho a nosotros que tenemos como identidad y memoria, cuando en realidad son todos factores divisores. Porque lo han hecho en función de la identidad de agruparse bajo una bandera, bajo unas costumbres que les son en común, que son las del pueblo en general, no las de una élite iluminada que estudió en Harvard. Argentina fue parte de un imperio, aunque no lo entienda, Argentina lo fue, y hoy por modas ideológicas lo rechaza, cuando en realidad esa idea de la correspondencia con un pasado imperial le permitiría hacer el mismo camino que han hecho estos países, desde tu propia identidad hispanoamericana, pero desde ese punto de vista. Nosotros no tenemos por qué adaptar modas anglosajonas, son las más lejanas a nuestra forma. Nosotros tenemos una raíz cultural católica. Nos guste o no, seamos católicos o no en lo personal, nuestros valores, nuestra forma de pensar, nuestra historia es católica. Entonces necesitamos tomarla. Y no importa si yo creo o no creo en Dios. Lo que importa es que yo entienda cuál es mi origen y que eso me permita unirme con el resto. El modelo anglosajón no. El modelo anglosajón viene a destruir y nos inoculan ese veneno ideológico porque eso nos fractura. Por eso, Argentina, Brasil o cualquiera de nuestros países tiene la posibilidad de salir mirando su verdadero pasado, sobre todo su época más gloriosa, y no perderse en divisiones, entender su síntesis, porque Rusia fue zarista, después fue bolchevique, y ahora es otra cosa, pero ha sintetizado el zarismo y los bolcheviques y el comunismo para alumbrar la nueva Rusia que hoy está surgiendo. Lo mismo con China, lo mismo pasa con Irán. Tomaron parte de sus experiencias pasadas
y buscaron las más sanas y sobre eso construyeron en función de incluir a todos. Esa creo que es la razón final por la cual se han fortalecido, porque se fortalecieron mentalmente en base a lo que eran, y eso después se traduce en obras públicas, en crecimiento, infraestructura, poder militar, poder económico y demás.